Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña Carlos Javier Di Salvo. Él estuvo en la Universidad Católica de Santa Fe para estas jornadas de educación emocional y justamente nos estuvo comentando acerca de varias experiencias que hizo junto con el juego Minecraft, muy usado por nuestros adolescentes, y la manera en que lo pudo insertar en el aula en diferentes proyectos para probar lo que es la gamificación en el proceso educativo. Por otro lado, y un tema que vamos a estar hablando seguramente durante todo el año, Pablo Bongiovanni nos empezó a comentar un poco acerca de lo que es la inteligencia artificial. Todo un mundo apasionante y bastante vertiginoso del que vamos a estar hablando a lo largo de este año y que Pablo Bongiovanni nos ayuda a comprender desde sus inicios. Presentados los temas, vamos a las notas. Y como les adelantábamos, estamos con Carlos Di Salvo, que viene a contestarnos una única pregunta. ¿Cuál es el lugar del celular dentro del aula? ¿No es que tiene que quedarse afuera? Bien. Es una pregunta, pero que en realidad es compleja por todo lo que trae aparejado, ¿no? Creo que una de las cuestiones que tenemos que analizar es por qué hay tanto distanciamiento entre lo que ocurre dentro de la institución educativa y la cultura de los niños. Yo en mi tesis doctoral y generalmente con lo que trabajo son todo lo que tiene que ver con tecnologías nuevas y emergentes, pero propiamente dicho con lo que son los mundos abiertos de construcción en la enseñanza de la educación primaria. Si para los que están escuchando, los adultos que están escuchando, que ya salgan a correr y preguntarle, che, ¿qué es Minecraft? Y seguramente un chico de primaria va a hacer una oratoria espectacular contándole a ese adulto qué es Minecraft y las maravillas de construcciones que pueden hacer los mismos. En ese camino que te decía de trabajar con tecnologías nuevas y emergentes y ver de qué manera tienen impacto en educación, hace un tiempo me encontré leyendo diferentes bibliografías que Minecraft, yo hablo con mundos abiertos de construcción, porque cuando lo llevo a la educación de nuestro país, Minecraft es un software propietario que pertenece a una empresa que es Microsoft, y eso lo que implica es un costo de licencia en dólares y demás, y si uno va a nuestras escuelas, seguramente eso será un impedimento para poder utilizarlo. Básicamente es de qué manera usamos un juego de construcción, y para el que no conoce, tipo Lego, como si fuese un Lego, ladrillitos, y la traducción es dentro de los videojuegos tipo sandbox, que son cajas de arena. O sea que en realidad nos encontramos con algo donde el chico entra y dice, a ver qué voy a construir, qué voy a hacer en este espacio. Y eso es fundamental por dos cosas. Primero, porque el chico tiene motivación. Primero, porque no hay una historia ya establecida como los videojuegos clásicos, vieron que jugamos nosotros los más adultos, que dicen, bueno, tenemos que entrar por acá, hacer esto, después hacer esto, hacer lo otro, llegamos hasta el final y ganamos. Acá no hay un lineamiento, sino que el objetivo lo puede poner el niño para jugar. Entonces entra el videojuego y dice, a ver qué voy a hacer hoy, solo o de manera colaborativa. Y en ese contexto, ¿por qué no pensarlo desde el lado del docente? Donde la propuesta la hace el docente, y el docente le propone al estudiante qué proyecto, qué tema desarrollar. ¿Qué sería un mundo abierto de construcción? Un mundo virtual, donde se dan el estado del día, de la noche, los cambios de clima, flora, fauna, materiales, minerales, laboratorios. Es todo lo que uno quiera crear, está en ese espacio. ¿Qué necesitamos? Una institución, un docente que quiera acercar a los estudiantes lo que hacen en su casa de manera libre y sin una guía, bajo la guía del docente, para que se puedan lograr aprendizajes que tengan que ver con los contenidos curriculares de cada una de las asignaturas y mucho mejor de manera transversal, trabajando interdisciplinariamente entre grupos de docentes. Y cuando estás hablando de todos estos proyectos, pareciera que el entramado realmente es como muy complejo.
¿Has probado estas experiencias? ¿Las has hecho en terreno como para poder contarnos? Una siempre de mis características es que digo que para poder hablar de algo tuve que haberlo vivenciado, no me alcanza solamente con la lectura, porque no podría transmitir parte de la esencia. Si bien en mi trabajo de tesis tengo un trabajo de campo en el cual estuve aproximadamente 1 año y medio en una escuela privada y 2 años y algunos meses en una escuela pública trabajando. Todo eso fue parte de mi trabajo de campo del doctorado en educación acá en la Universidad Católica de Santa Fe. En esos 2 contextos la idea era primero probarme a mí mismo, que era si realmente era factible trabajar con mundos abiertos de construcción en todas las escuelas de nuestro país, independientemente de las condiciones sociales y económicas de la misma. Claro. ¿Por qué? Porque si hablamos de Minecraft y hablamos de la versión educativa de Minecraft y demás, como te comentaba, son versiones pagas, con licencia, en dólares, con equipamiento, conexión a internet. Claro, ya pones una barrera. Con esos requerimientos va a hablar con el directivo y le dice, mira, es esto. Es hermoso, te dicen, pero no podemos. Hermoso, pero no es. En esa investigación me encontré con un software open source, software libre de código abierto, que se llama Maites. Por eso yo hablo de mundos abiertos de construcción y no solamente de Minecraft, que es el software más conocido, el juego más conocido. Maites, que se descarga gratuitamente, que es portable, eso quiere decir que uno en un pendrive copia esa versión de Maites, consume pocos recursos y uno va simplemente con ese pendrive y puede utilizar, si existen los carritos de las computadoras de conectar igualdad, aunque sea eso, puede ir, copia la carpeta, hace clic en el archivo ejecutable y ya tenemos un mundo abierto de construcción en cada una de las computadoras de los chicos. Pero lo grandioso de esto además es que se arma todo un ecosistema, yo digo, tecnológico educativo, porque lo que suele suceder es que cuando el docente propone algún tipo de actividad dentro del aula con estas aplicaciones, a los chicos los apasiona. Claro, a esos los tenemos. ¿Qué pasa con los demás docentes? Porque a los chicos seguramente los tenemos. A los chicos los tenemos y generalmente lo que puede suceder es un efecto contagio. Por eso yo soy siempre la idea que si vamos de arriba y queremos primero seducir al docente, es muy difícil. Te lo digo de otra manera. Una vez fui a una escuela también a dar una formación y así como estamos charlando y me dijo, Javier, todo lo que vos estás planteando es maravilloso, pero no lo veo. ¿Cómo cambié mis formaciones a partir de ese momento? Van a ver que en mi canal de YouTube van a encontrar videos de las experiencias que fui haciendo, porque me fui dando la idea de otras experiencias que estaban en video de otros docentes. Me armé una serie de carpetas con distintas áreas disciplinarias. Entonces, ¿usted docente de qué área disciplinar es? Matemática. Bueno, mire, le muestro algunas experiencias grabadas de cómo se trabaja con los chicos y demás. Y eso me sirvió muchísimo para que el docente se enamore también. Y también lo vea. Y lo pueda ver. Porque con los chicos es fácil. Cuando yo iba a una escuela y el directivo me decía, tengo dudas y demás, entonces íbamos con la escuela, con el directivo, con el docente al aula. Le digo, déjenme un ratito, le digo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿A ustedes les gustaría empezar a trabajar a partir de ahora todos los temas que están viendo dentro de la asignatura con la profesora, pero que lo hagamos a través de Minecraft? Y automáticamente había una desesperación dentro del aula, que donde la maestra y la directora, yo me acuerdo una mirada particularmente, se miraron como diciendo, me parece que nos estamos perdiendo algo que está pasando fuera de la escuela y justamente no estamos viendo la cultura de los chicos. En ese sentido, automáticamente cuando dije eso, un chico sale corriendo desde el fondo y viene con un libro de un youtuber, que lo tenía en la mochila, y me dice, profe, mire, yo sigo a este youtuber que lo que hace también graba videitos en Minecraft. Entonces a partir de ahí empecemos a pensar lo que ocurre en la mochila de los chicos, lo que ocurre en las figuritas, lo que ocurre en los recreos, lo que ocurre fuera de las clases, y muchas veces nosotros estamos centrados básicamente en nuestra mentalidad de adulto, en lo que nos pasa a nosotros, y yo siempre digo que estaría buenísimo que como docentes empecemos a, más que dar clase, que empecemos a diseñar experiencias educativas
para que los estudiantes aprendan, pero que lo hagamos diseñando las experiencias con los ojos de ellos más que con los ojos nuestros. Y como les adelantábamos, estamos con el doctor Pablo Bongiovanni y con un tema que nos explotó en los últimos días del 2022 y que sigue creciendo: la inteligencia artificial. ¿Vienen por nosotros finalmente? ¿Se cumple Terminator, Pablo? Ojalá que no, pero bueno, muchas voces especialistas indican que es inminente, digamos, que hay una inminente instalación, digamos, ¿no? de la tecnología. Es un boom, fue una explosión. En lo personal, el momento exacto, digamos, en que me di cuenta, o que vi eso, bueno, que me di cuenta, sino que vi, empecé a ver las noticias, ¿no? Ese famoso pico de noticias, o ese primer pico, digamos, ¿no? como de sobreestimación de una tecnología, fue a fin de año pasado, como vos decías. El 30 de noviembre hay un personaje muy importante que se llama Sam Altman, que es el creador, el director de OpenAI, que son los creadores del famoso ChatGPT, que ahora está que de están moda, todos probando. que todo el mundo está probando, en educación un montón, pero bueno, es uno, ¿no? de todas las fichas que hay posibles para probar o para jugar, de las aplicaciones, de lo que vemos desde el lado del usuario, digamos, ¿no? Claro. O sea, por ahí los que trabajamos en educación lo vemos como a nivel de usuario, digamos, no del otro lado de la parte técnica, de donde sí hay mucha historia, donde hay hace 50 años, digamos, que hay científicos, que está la ciencia, ¿no? Que se dedica a la inteligencia artificial, y como disciplina dentro de la informática, digamos, tiene muchísimo recorrido y mucha historia, y institutos que se dedican a eso, y gente que ha dedicado toda su vida a la inteligencia artificial y que, bueno, puede hablar a nivel técnico. Ahora, a nivel de usuario, de este lado de la pantalla, digamos, el que teclea, ¿no? Y en vez de buscar en Google, le pregunta a ChatGPT, bueno, sí, realmente cuando abren y cuando Altman dice, bueno, a partir de hoy, el 30 de noviembre de 2022, pone un tweet, que dice, está abierto, pruébenlo. Y bueno, ahí fue cuando se empezó a acelerar, y empiezan a aparecer rápidamente noticias de otras empresas que... ¿Viste? La carrera. Bueno, Google se suma a la carrera, no sé qué, Microsoft. Bueno, se empieza a acelerar por todos lados, digamos, empezamos a ver noticias. Y bueno, durante el verano fue que durante las vacaciones para nosotros... Para nosotros las vacaciones, pero en el hemisferio norte estaban todos preocupados justamente por la educación y de qué manera iban a aprovechar o a bloquear la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Así es, tal cual. A nosotros nos agarró en vacaciones esas noticias y ese boom, que, como te repito, no es que se inventa, digamos, ¿no? O que aparece en educación. Venimos conviviendo ya con muchos de estos. De hecho, claro. Era un poco más transparente quizás la cuestión, ¿no? Con una cierta inteligencia artificial que bueno, o sea, no la percibíamos por ahí tan fuerte como, por ejemplo, no sé, un comando de voz en el teléfono, o una pregunta, estos asistentes como Siri, o el de Google, ¿no? Bueno, Alexa, claro. Pedirle cosas a una máquina, a una computadora, digamos, implica un proceso de una cierta inteligencia, entre comillas, artificial. Entonces, bueno, a nivel técnico eso está muy claro, digamos, que es así, que ya venía incorporándose, que había autos que se manejan solos, que había computadoras que programaban por sí mismos, que aprendían. Dentro del paraguas de la inteligencia artificial hay una rama muy importante que es el machine learning, que es digamos, todas estas aplicaciones que aprenden, digamos, ¿no? con unas ciertas instrucciones, pero aprenden cosas sin la intervención de un humano, digamos, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, por ejemplo, algo fácil de ver o de interpretar es que todo el mundo lo experimenta cuando vos haces una búsqueda de algo, de un producto, de un concepto, de lo que sea. Enseguida te empieza a saltar la publicidad, a saltar. Digo, salta la publicidad por todos lados y la oferta o la sobreoferta de algo que probablemente a vos te interese. Entonces ahí hay procesos, ¿no? de algoritmos muy complejos que
van comprendiendo, que van entendiendo qué es lo que vos queréis y bueno, y después ya aparece toda la parte de marketing, ¿no? De venta y más que es muy agresiva, ¿no? O sea, yo busco, no sé, me quiero comprar una camisa. El tema es, una cosa es cuando buscamos, otra cosa es cuando estamos charlando con un amigo en un café otro, ¿no? Y empiezan a aparecer después cuestiones relacionadas, ¿no? Inclusive esto. Está, o lo pensé, digamos, no se lo dije a nadie, lo pensé. Bueno, pero ¿eso cómo lo hace? ¿Eso cómo lo hace? No, bueno, y eso ya es... Eso es lo que más miedo, sí, porque empieza a pasar. Realmente, digamos, son algoritmos muy complejos y que, digamos, muchos son por probabilidad o por estadística. Bueno, todo eso que nosotros como lo vemos como ahí como anecdótico y de última, bueno, puedo bloquear la publicidad o lo apago, no sé, o no le doy importancia o me busco alguna aplicación que me bloquee publicidades, no sé. Claro. Hasta ahí, digamos, como que no estaba muy preocupado. Ahora, cuando la inteligencia artificial empieza, por ejemplo, a construir, como hace ChatGPT, construye textos originales, ¿no? Entonces ya hay algo que en educación nos toca mucho, que es la producción de conocimiento. Entonces, una cosa es que vos busques, yo tengo una pregunta, vos la busques en internet y copies y pegues, ¿no? Y otra cosa es que yo te hago una pregunta y vos me presentes un texto que yo no pueda distinguir si está escrito por vos o por una máquina, ¿no? Y no existe, o sea, ese texto no está en internet, ¿no? Todas las pruebas que por ahí están haciendo muchos profe, que hicimos también con profe, que probamos, que experimentamos, realmente, digamos, tienen muchas cosas, digamos, que llaman la atención, otras que son fáciles de, digamos, como de trabajar en educación, como por ejemplo en esta producción de texto original, que no está en internet y que aparentemente lo escribió un humano, bueno, aparecen errores, ¿no? O sea, conceptuales. Entonces, bueno, ¿cómo haces vos para detectar esos errores conceptuales? Tenés que ser una experta en ese tema. Entonces, si yo me pongo a preguntarle cosas sobre biología, y probablemente pueda entender cualquier cosa, ¿no? Porque si el chat GPT tenía desactualizada alguna información, o yo no entiendo, digamos, detalles por ahí de la disciplina, bueno, puedo atender cualquier cosa. Pero lo importante, digamos, ahí del rol y algo que está apareciendo fuerte en educación es eso, digamos, ¿no? Como pensarnos como especialistas en un tema para poder usar esa tecnología que ya está ahí disponible y que va mucho más allá de los textos, ¿no? Que se aplica al audio, a los videos, ¿no? A la producción artística, y bueno, y empiezan a aparecer todas las... digamos, como las voces a favor y en contra. En eso estamos ahora, después de que vino este pico, digamos, bueno, ahora... Que se empieza a conocer un poco más el alcance que tiene. A poco empiezan a aparecer los conversatorios, los congresos, los llamados, por ejemplo, a presentación de papers para congresos, todos en educación están todos con ese tema, publicaciones, y bueno, evidentemente, digamos, un tema que estamos ahí necesitando abordarlo. Mi nombre es Matías Dalla Fontana, soy psicólogo, deportista, ex jugador de rugby de la ciudad de Santa Fe, fundador de una organización dedicada a la salud mental y al deporte comunitario, organización que se llama Proyecto Deporte Solidario y tiene más de 20 años dedicado a las problemáticas actuales en la ciudad de Santa Fe. Venimos a contribuir con un breve micro, una columna de información que esperamos les sirva a todos ustedes, sea una herramienta para que el conocimiento científico esté al alcance de la comunidad, nos ayude a pensar mejor el modo que vivimos y fundamentalmente a transformar para bien el modo en que nuestros hábitos se organizan en nuestra vida cotidiana. La salud mental, podríamos decir actualmente, no es más una problemática marginal, una cosa que se resuelve apenas con la acción de una pastillita de un psiquiatra o una consulta de consultorio con el psicólogo una vez por mes. ¿Qué quiero decir? La salud mental en el mundo, producto de esta globalización posmoderna y fundamentalmente en la Argentina y en nuestras comunidades como en Santa Fe, no es algo marginal, quiere decir está adquiriendo dimensiones
epidémicas. En materia sanitaria, cuando uno piensa la salud de la población y no la problemática en singular, podríamos decir la mirada epidemiológica nos arroja datos que a los profesionales nos preocupan mucho y a la comunidad, a ustedes, les significa también prender las alarmas porque tiene que ver con el padecimiento de grandes franjas de población. Hoy se dice que la gran epidemia mundial es la depresión. Hoy se reconoce que el influjo de las nuevas tecnologías, el modo exacerbado en que vamos corriendo atrás del ritmo laboral, el propio consumismo, que a veces nos propone objetivos casi siempre inalcanzables, que nunca terminamos de conseguir, hace que nos encontremos nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, que deben funcionar en unidad, muchas veces disociados. Y nos encontramos funcionando un poco como esa ratita, como el hámster que va corriendo en la ruedita, que cree que avanza, pero el ritmo intensificado de la vida actual le hace perder los verdaderos objetivos, las verdaderas finalidades, y ese modo de vivir el tiempo que el consumismo propone nos hace enfermar. Las enfermedades principales, todos las conocemos, y ¿quién no ha pasado en algún momento por alguna situación de padecimiento o algún familiar, un ser querido, un compañero de trabajo? La depresión es una epidemia mundial, repetimos, los trastornos de ansiedad en sus distintas variantes, los ataques de pánicos, los trastornos del sueño, el modo en que nos vinculamos con la comida, el consumo de sustancias legales e ilegales, el consumo de alcohol, el cigarrillo, son drogas legales, pero hay todo un lamentable crecimiento que pareciera ser irrefrenable del consumo de cocaína, de marihuana, y además toda una promoción social de estas modalidades conductuales que le están haciendo muy mal a nuestra comunidad y a la persona en definitiva. Estas son las problemáticas que vamos a tratar de reflexionar con elementos científicos basados en la evidencia y con el objetivo de que el conocimiento sea aplicable y les sirva a ustedes a través de este programa como una herramienta para pensarse, para pensar cómo vivimos, cómo nos vinculamos y mejorar la vida cotidiana tomando algunos tips o algunas claves que puedan ser un elemento de conquista de nuestro objetivo, que en definitiva es el buen vivir. Así que nos vemos en este servicio a la comunidad, que es nuevamente, repito, mi nombre es Matías de la Fontana y semanalmente nos vamos a estar encontrando. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos la semana pasada. Me olvidé de dar la bienvenida nuevamente a nuestra productora este año, es Alejandra Dilda. Ya estuvo acompañándonos en la producción de los 2 programas anteriores, así que bueno, bienvenida de nuevo Alejandra. Fue una de las conductoras de este programa, estuvo en la producción también, bueno, ahora vuelve y seguramente vamos a estar viéndola en algunas notas también acompañándonos, así que bueno, un equipazo para este 2023 junto a Cristian Esparza, a Carolina Paselli, a Candela y a Danilo Mettini. Y por supuesto siempre aquí en nuestra casa, en la librería de la Universidad Católica de Santa Fe, Presbítero Leyendecker, donde tanto Carlitos como Marcelo nos hacen el aguante y nos prestan todas las instalaciones para que podamos justamente hacer este programa para todos ustedes. Así que gracias a todos. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias, buena semana.